Estamos bien contentos. Una semana más de ver cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos provee. Estamos súper emocionados. Vienen cosas impresionantes para nosotros, para tu vida, para tu familia. Dios tiene un plan tan grande, tan perfecto, tan hermoso, y de eso trata esta serie de predicaciones que estamos llevando a cabo. Lo mejor está por venir. Mi nombre es José Luis Camacho. Para aquellos que no tengo el honor de conocer, soy el pastor de la iglesia, y nuestra visión como iglesia es desarrollar personas centradas en Dios que hagan la diferencia. Nuestra meta es que tu vida gire alrededor de Dios, que tu vida sea una vida centrada en Dios, en lo que Él es, en lo que Él desea y en el plan que Él tiene para ti. Tú y yo somos parte de un plan más grande, somos parte de un plan que trasciende, que va más allá de lo que tú y yo podemos imaginar y podemos pensar. Dios tiene un plan perfecto. Muchas veces cuando nos encontramos en situaciones, nos enfocamos en las cosas naturales, nos enfocamos en las cosas que nos llenan tal vez de estrés o de desánimo o de ansiedad, o en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Y hoy quiero, a través de esta serie de predicaciones, mi corazón es que tú te enfoques en las cosas espirituales, que te enfoques en ese plan que Dios tiene para ti. Tú no naciste simplemente nada más por nacer. Dios no te creó simplemente para que vivieras una vida donde tuvieras que nacer, ¿verdad? Que tuvieras que trabajar, que tuvieras que morirte y se acabó la vida. No, tu vida tiene un propósito más grande. Así que bienvenido. Voltea con tu esposa, voltea con tu esposo, voltea con la persona que estás ahí. Dile: Dios tiene un plan más grande para ti y lo vamos a descubrir. Amén, en el nombre de Jesús. Gracias Señor por este tiempo. Hoy continuamos con esta serie de predicaciones. Lo mejor está por venir. Ahora esta serie de predicaciones es acerca de la profecía bíblica a través de las eras, a través del tiempo. Esta serie es muy importante porque tú y yo tenemos que entender que Dios tiene un plan, como se los mencionaba hace un momento. Dios tiene un plan, el cual es perfecto, y ese plan es Dios estableciendo su reino en la tierra, usando, ¿verdad? Él creó la humanidad, ¿verdad? Y Él nos usa para el establecimiento de su reino en la tierra. Y Dios, desde la creación, desde antes de la fundación, ¿verdad?, del mundo, Dios ya tenía este plan, y Dios lo ha llevado a cabo a través de las eras. Dios lo lleva a cabo, y tú y yo fuimos injertados en un tiempo específico, en un momento específico, durante estas eras, para ser nuestra parte. Y por eso es que hemos estado y seguiremos estudiando la palabra profética a través del tiempo, porque tenemos que entender en dónde nos encontramos en este tiempo de la palabra profética y cuál es nuestra responsabilidad, cuáles las cosas que esperan de nosotros. Yo en este momento me encuentro estudiando, ¿verdad? A mí me encanta estudiar, y todos los que hemos ido a la escuela, ¿verdad?, a las carreras, que si has hecho alguna maestría, en mi caso, siempre que empiezo una de las clases de la maestría que estoy estudiando, nos dan un sílabus, una guía, ¿verdad? Una lista de todo lo que va a tratar el curso, la clase. Y durante en este sílabo, o en el sílabus, o en este programa, ¿verdad?, te da esta lista. Es una guía que tiene suficiente información para entender qué es lo que el maestro espera de mí. Cuando yo leo esta guía, puedo entender, tiene suficiente información para que yo entienda qué es lo que el maestro espera de mí y cuáles son los objetivos de la clase. Esta guía tiene suficiente información, ¿verdad?, para saber quién es el que manda en la clase. Eso es muy importante. Y quién tiene la autoridad para dictar las tareas y las lecturas que tengo que hacer si es que quiero aprobar el curso. Este sílabus, o esta guía de estudio, también me dice quién está a cargo. Esta guía me deja saber quién es la persona que manda en la clase y quién es la autoridad para dictar las tareas y las lecturas que tengo que hacer si es que quiero aprobar el curso. La profecía bíblica es parecida a esta guía de estudios, es parecida a este sílabus. ¿Por qué? Porque Dios no nos da todos los detalles de su programa, pero sí nos da suficiente información en la Biblia
para entender en dónde nos encontramos en este periodo, en estas eras, en dónde nos encontramos históricamente hablando y qué es lo que espera de nosotros. La profecía bíblica tiene que ver con el plan de Dios a través de las eras para el establecimiento de su reino en la tierra, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver. Y en esas eras, ¿verdad? Se han desarrollado y se han injertado diferentes generaciones, diferentes civilizaciones, diferentes imperios, y tenemos tú y yo que entender en dónde es que Dios nos puso durante todo este plan profético para que entonces tú y yo sepamos en qué área y en qué punto de la historia estamos y qué es lo que Dios espera de ti y de mí para que llevemos a cabo su plan en la tierra. Eso es muy, muy importante. De la misma manera, la Biblia nos ayuda a entender quién está a cargo, ¿verdad? Que entendamos de que cuando hablamos de historia se refiere no a mi historia o la historia de una civilización o de una nación, es su historia. Dios instituyó el tiempo, Dios instituyó la historia, y esta historia que tú y yo conocemos es su historia, y en esa historia Él está llevando a cabo su plan. ¿Están conmigo? Es muy importante. La historia nos muestra el avance del plan de Dios para las eras, durante el tiempo y hasta la eternidad. ¿Están conmigo? Tenemos la profecía, resumiendo. Tenemos la profecía ha sido revelada en diferentes tiempos, en diferentes épocas, en diferentes eras, en diferentes imperios, en diferentes civilizaciones. ¿Para qué? Para que cada una de las personas que están actuando y que fueron parte de esas diferentes dispensaciones pudieran entender en dónde se encontraban y qué era lo que Dios esperaba de ellos. Y este plan se extiende hasta la eternidad, hasta la eternidad. La historia de los gentiles es muy importante. Ahora que hemos dejado claro en las últimas 3 predicaciones cuál es la importancia de la profecía, que dijimos que la importancia de la profecía es entender la profecía, porque la profecía fue diseñada para generar un cambio en nosotros, en nuestros corazones, para entonces cambiar nuestra manera de actuar. Cuando tú entiendes el propósito que Dios tiene para tu vida, cuando tú lo abrazas, cuando tú lo crees, eso va a cambiar tu manera de vivir y eso va a avanzar el reino de Dios. También aprendimos que la clave para entender la profecía es Jesucristo. Jesucristo, tenemos que verlo, tenemos que ver a Jesucristo en cada una de las áreas de la profecía, como la Biblia, como Dios nos ha revelado su palabra profética, y tenemos que aprender a mirar a Jesús a través de esto. Cuando hablamos de la profecía, hablamos del futuro. Cuando yo te digo el título de esta serie de predicaciones, lo mejor está por venir, a pesar de que estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de no saber qué va a venir, tú y yo podemos saber que lo mejor está por venir, porque la palabra profética de Dios, la cual es fiel, la cual es confiable, nos dice de un futuro en donde tú y yo estaremos viviendo en plenitud delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo parte de su reino, siendo parte de su obra. Eso es importantísimo. Pero si tú y yo no entendemos que en el futuro tiene que estar Jesús en nuestra vida, no podremos tener esa plenitud. Algo que les dije en la serie de predicaciones es que el clímax de toda cosa, el clímax de toda persona se encuentra en Cristo Jesús. Cuando tú hablas de tu futuro y quieres tener un futuro lleno de certidumbre, de seguridad, tienes que aprender a ver a Jesús en ese futuro. Si tú ves a tu futuro sin Jesús, si tú ves en tu futuro casas y carros y deseos y sueños que tú quieres cumplir, qué bueno, no tiene de malo que tú quieras cumplir sueños y que quieras cumplir, que quieras llevar a la realidad deseos. No tiene de malo de eso. El problema es cuando en tu futuro no está Jesús. ¿Por qué? Porque entonces no tendrás un futuro el cual tenga plenitud, porque Cristo es la culminación, es el clímax de todas las cosas y de todas las personas. ¿Me están siguiendo? Eso es muy importante. Ahora, cuando hablamos de la profecía, tenemos que hablar acerca de la profecía y los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo. Los gentiles son todas aquellas personas que no son judíos, que no son la nación de Israel. Es muy importante porque el plan profético de Dios empezó con una nación, empezó con una promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El corazón de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra, que tú y yo seamos bendecidos.
benditos. Y Dios empezó su plan profético a través de una promesa que le hizo a Abraham, que le dijo: tú te voy a dar una nación, voy a hacer de ti una nación grande, que es la nación de Israel, y voy a darte una tierra para que tú habites y se establezca y sea reconocida como nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este plan Dios lo diseñó, ¿para qué? Para restaurar la posición que el hombre había perdido de estar delante de su presencia. El hombre, debido al pecado, Génesis 3, ¿verdad? Dios crea todas las cosas, hermosas, son perfectas. Vemos el shalom de Dios en Génesis 2, el shalom es la perfección de Dios en Génesis 2. Viene el pecado del hombre, Génesis 3, y de ahí Dios empieza su plan profético para restaurar su relación con el hombre, para avanzar y establecer su reino en la tierra. ¿Me están siguiendo? Dios hace todas estas cosas y usa a la nación de Israel. Usó a la nación de Israel por un tiempo. De hecho, la semana que viene vamos a hablar acerca de las 70 semanas de Daniel. Vamos a hablar acerca de Daniel 7, Daniel 9. Vamos a hablar y vamos a ver qué dice la palabra profética a través de los tiempos, a través del futuro, a través de lo que va a venir. Vamos a entenderlo. ¿Para qué? Para que entonces sepamos en dónde nos estamos, dónde nos ubicamos nosotros y qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Están conmigo? Ahora, el tiempo, el plan profético de Israel llegó a un lugar en donde se puso una pausa. Cuando los jugadores de ajedrez están jugando ajedrez, tienes una persona enfrente del otro y tienen un reloj. Cada vez que uno mueve, presionan el reloj. Cuando termina de mover, presiona el reloj. ¿Por qué? Porque están contando el tiempo en que una persona se tarda en mover, y cuando la siguiente persona empieza a mover, se cuenta el tiempo. Hay un tiempo en donde esa persona, mientras estén bajo el reloj, tienen que hacer ciertas cosas y tienen que cumplir con ciertas expectativas. En este caso, hablando de profecía, las expectativas que la palabra profética revelan, en donde les dicen: tú estás en esta etapa del tiempo y esto es lo que se espera de ti. Israel estuvo en una etapa del tiempo donde se esperaba que ellos representaran a Dios, que ellos fueran la nación a través de la cual muchas naciones vinieran a conocerse, una nación de sacerdotes, una nación de reyes, ¿verdad? Ahora, el tiempo de Israel se puso en una pausa cuando el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Se puso en una pausa, ¿verdad? Y después de esa pausa fue el turno de otra entidad que siguiera el curso que es el plan. El plan de Dios continúa, el plan de Dios es el mismo y no va a cambiar. El plan de Dios no depende de las circunstancias. El plan de Dios ha sido determinado, pero hay diferentes actores en la profecía bíblica, los cuales avanzan hasta cierto punto el plan profético de Dios. ¿Me están siguiendo? Israel, cuando negaron al Mesías, cuando no lo reconocieron, entraron en un tiempo de pausa. Ahora, la siguiente entidad es la que tiene que moverse, y es la entidad ¿qué? La iglesia. Ahora, la iglesia, desde que el tiempo de Israel se detuvo, que ahorita vamos a ver cuándo fue que se detuvo, cuando el tiempo de Israel se detuvo, empezó el tiempo de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? De tú y yo. Tú y yo somos los gentiles, y ahora nos toca mover a nosotros. Pero hoy vamos a analizar el libro de Daniel, el capítulo 2, y vamos a ver la historia, y vamos a ver dónde empieza, dónde termina, y cómo el reino de los gentiles, los imperios de los gentiles han tomado su lugar bajo el designio, bajo el proceso, bajo la determinación de Dios para avanzar su plan. ¿Están conmigo? ¿Por qué es importante esto? Porque tienes que entender en dónde te ubicas y qué es lo que Dios espera de ti y qué es lo que Dios espera de mí. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo hacemos aquello para lo cual fuimos creados, entonces y solo entonces podemos encontrar plenitud. ¿Estás conmigo? Tú quieres plenitud, quieres certidumbre, quieres tener paz, quieres tener una vida plena, llena de felicidad, llena de gozo. Ok, esa felicidad, ese gozo se encuentra cuando tú cumples el llamado para el cual fuiste creado. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de esto, los gentiles en la historia. La profecía que encontramos en el libro de Daniel habla de una manera profunda acerca del progreso de la historia, ¿verdad?, de los gentiles. Ahora, lo que es increíble acerca de esto es que puedes verificar cada
una de estas profecías del libro de Daniel en los libros seculares de historia. Es impresionante, las profecías fueron escritas cientos de años atrás y aún así llegaron el tiempo de su cumplimiento al minuto y al segundo exacto cuando se profetizó que iba a suceder. Esto es impresionante. Ahora, para las personas que conocen la historia y la Biblia, es evidente que Israel, como se los explicaba, ¿verdad?, ha perdido su lugar dominante en el programa de Dios desde hace tiempo. Ahora, no es que lo haya solamente perdido, simplemente fue puesta ¿en dónde? En time. Está puesta, está hecha a un lado, pero va a venir un cumplimiento, que es lo que vamos a hablar en las 70 semanas de Daniel. Yo sé que ahorita que les digo las 70 semanas y las 69 y todo eso, dice, ¿y eso qué es? Vamos a verlo la siguiente semana que viene o la semana que viene. Lo vamos a entender por ahí. Pero Israel fue puesto en pausa y ahora es el tiempo de los gentiles. Israel tuvo un lugar dominante, ¿verdad?, en el programa de Dios, pero ahora los gentiles son los que tienen, ¿verdad?, este lugar dominante en el plan de las eras, en la agenda profética de Dios. El mundo de los gentiles ha dominado la escena histórica por siglos y continúan haciéndolo hasta el día de hoy. Esto seguirá de esta forma hasta que Jesús regrese e Israel entre en un nuevo pacto relacional con Él. Esto es cuando Jesús venga en la segunda venida, después de la tribulación, ¿verdad? Esto va a pasar, pero el gobierno o el tiempo de los gentiles empezó y ha continuado durante nuestro tiempo y continuará hasta la segunda venida de Cristo. Una parte determinada en el plan de Dios. Tenemos que entender que este periodo, ¿verdad?, de dominación de los imperios gentiles sobre Israel, ¿verdad?, por parte de los gentiles era una parte predeterminada por Dios. Dios lo vio, Dios lo diseñó de esa forma. Yo quiero que entendamos esto. A Dios no se le sale nada del control. A Dios nada lo toma por sorpresa. No es que Dios dijo, híjole, el pueblo de Israel rechazó al Mesías y ahora ¿qué vamos a hacer? No, Dios tiene todo bajo su control. No cae un cabello de nuestra cabeza si no es su voluntad. No cae la hoja de un árbol si no es su voluntad. Entonces tenemos que entender que este periodo de dominación o este periodo de los gentiles, ¿verdad?, es una parte diseñada, predeterminada e intencional en el plan de Dios. Tenía que pasar, así como tienen o van a tener que pasar más pandemias y van a tener que pasar más guerras y van a tener que pasar más hambrunas y así como van a tener que venir guerras, ¿verdad? Y rumores de guerras y tantas cosas, tantas señales, así como van a venir y van a pasar, porque está escrito en la Biblia que van a pasar, ¿verdad? De esta misma forma era necesario que tú y yo existiéramos en este tiempo. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy explicando, sí o no? Digan sí en su casa, ¿verdad? Y si no, pues me escriben ahí en el Messenger o me mandan una pregunta, ¿ok? Pero pongan mucha atención, pongan mucha atención. Jesús llama a este periodo, ¿verdad?, del tiempo de los gentiles en Lucas 21, 24. No vamos a ver el versículo, simplemente les voy a dar referencias de muchos versículos porque no quise ponerlos todos aquí porque se haría muy grande, muy larga esta predicación. Así que voy a hacer referencia a los versículos, ¿ok? Pero va a haber algunos que vamos a tener ahí. Durante este tiempo, Israel ha sido puesto a un lado, como se los he dicho, en el plan de redención de Dios. Dios va a redimir a Israel. Al final Dios va a redimir a todo el pueblo de Israel. Pero ahorita lo tiene hecho a un lado debido a su desobediencia a la ley y por haber rechazado al Mesías y para ser disciplinados. En este tiempo en donde Israel, vamos a decirlo, llamarlo, está en time out, está puesto a un lado, Dios está tratando con su desobediencia, está tratando con su incredulidad y está disciplinándolos. Ahora, ¿por qué? ¿Porque los odia? ¿Porque rechazaron al Mesías? No, porque les ama. Porque Dios al que ama disciplina y nos disciplina con el propósito ¿de qué? De meternos al redil. Ahora, Israel está puesto a un lado en este plan de redención. Dios lo va a redimir, pero ahorita lo tiene a un lado. ¿Están conmigo? Es importante que estemos conscientes que Israel va a ser restaurado un día en el nuevo pacto.
¿verdad? En medio de este tiempo de desobediencia y disciplina, ¿verdad? De Israel y su futura restauración, tenemos el periodo, en medio del tiempo de la desobediencia de Israel y la disciplina de Israel y la restauración futura de Israel, tenemos un tiempo, y este tiempo es el tiempo de los gentiles. Di conmigo, el tiempo de los gentiles. Vamos a aprender hoy de escatología, los tiempos. Este es el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo. ¿Está claro? Ya tenemos la primera palomita. ¿Dónde estoy viviendo? En el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es parte del plan de Dios, diseñado intencionalmente, divinamente por Dios. Tú y yo estamos colocados ahí. En el tiempo de Dios es perfecto. Lo que está pasando sobre nuestras vidas en este momento es perfecto. Es perfecto. Bueno, ¿cómo va a ser perfecto, José Luis? Si hay una pandemia, si hay inseguridad, si hay incertidumbre, no veas el mundo. Sí lo veo, pero sé que mi Dios es un Dios que me injertó en este tiempo de una manera perfecta, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que yo reaccione correctamente a estas situaciones? Que yo entienda qué es lo que Dios espera de mí. Que yo entienda cómo es que Dios quiere que reaccione en estas situaciones. ¿Por qué? Porque al entenderlo y al sujetarme, al obedecer, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema de Israel? Que no obedeció. Pero tú y yo, cuando obedecemos a Dios, nos metemos bajo su programa, ¿verdad? Y entonces Él nos bendice, porque hay bendición en la obediencia. Deuteronomio 28, Él dijo a Israel: si tú obedeces te voy a dar todas estas bendiciones, pero si tú no obedeces van a venir todas estas maldiciones. Ahorita lo vamos a ver. ¿Están conmigo? Eso es importantísimo. Ese es el tiempo en el cual tú y yo vivimos, el tiempo de los gentiles. La iglesia de Dios está formado prominentemente por gentiles. Por los gentiles, y la gran mayoría de los judíos siguen sin creer en Jesús y por lo tanto le siguen rechazando como su Mesías. Déjame te digo una ilustración que realmente es algo que está sucediendo o que sucedió en la historia de Israel. La nación de Israel, hay mucha gente, ¿verdad? O hay legisladores que empezaron a hacer leyes para evitar el proselitismo y para evitar que una persona tratara de convertir a otra persona a otra religión. Vean cómo está el rechazo, ¿verdad? De el Mesías. Dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer leyes que prohíban que haya personas o que vengan personas y que le hablen a la gente de Jesús. Ahora, la ley nunca fue aprobada, pero es un ejemplo que nos dice que los judíos no quieren escuchar nada acerca de Jesús como su Mesías y su Salvador. Una sección de los judíos. Hay otras partes que hay judíos mesiánicos que han creído, pero los judíos, la gran mayoría dicen: no, Jesús no es el Mesías. ¿Por qué? Porque cuando Él vino no trajo el reino, y por lo tanto si no trajo el reino no es el Mesías. Jesús iba a traer el reino, pero para eso tenía que haber primero obediencia y arrepentimiento, y esta gente no se arrepintió ni obedeció, pero querían el reino, ¿verdad? Hay formas, hay protocolos en el plan de Dios que tenemos que seguir. Tú y yo no nos podemos acercar a Dios de la manera que nosotros queremos. Tenemos que acercarnos a Dios de la manera que Él determina. Y la manera en que Él determinó que se acercara el pueblo de Israel a Él para recibir el reino era que arrepiéntanse. Fue lo primero que dijo Jesús: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dijo lo mismo cuando anunció el Mesías: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas veces tú y yo queremos experimentar el cielo, experimentar el reino de Dios en nuestras vidas hoy en este momento, pero no queremos obedecer, no queremos sujetarnos, sino queremos arrepentirnos de la vida que vivimos. ¿Están conmigo? Ellos están cegados. Esta sección, esta gente está cegada por su desobediencia y por su rechazo. Así que Dios está avanzando su agenda a través de ¿quién? De nosotros, de su iglesia, de los gentiles, la cual es la iglesia, la cual es primordialmente o está conformada primordialmente ¿de qué? De gentiles. ¿Estoy haciendo sentido? ¿Me están siguiendo? Ahora, algo que es increíble en la Biblia es la exactitud profética. Es la exactitud profética. Una de las razones por las cuales yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿verdad? Es porque Dios demostró a través del cumplimiento de sus palabras proféticas, las cuales Él inspiró a sus profetas, se cumplieron en el momento y en el minuto perfecto.
perfecto. Esa exactitud profética es comprobada cuando estudiamos la historia de las naciones gentiles. Y de hecho, de eso voy a hablar hoy, de Daniel capítulo 2. Vamos a ver cómo la historia de los imperios gentiles, los cuales estuvieron sobre la nación de Israel o dominaron la nación de Israel, se cumplió, se profetizó cientos de años antes, ¿verdad? Y se cumplieron en el momento preciso, con días, ¿verdad? De el momento exacto. Es impresionante. También es comprobada cuando observamos la tabla cronológica del programa profético para Israel. Más adelante, próximamente, vamos a hablar acerca de cómo Israel, dónde termina, ¿verdad? Dónde empieza el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Y dónde termina el tiempo de Israel. Y lo vamos a ver, y es al día. Es impresionante. Lo vamos a ver todo esto. El mejor ejemplo en el libro de Daniel, del cual la gran mayoría de las profecías ya se han cumplido, ¿verdad? Se encuentran en este libro profético, el libro de Daniel. Ahora, quiero darte un poquito de contexto para que entiendas el pasaje que vamos a estudiar, ¿verdad? Al estudiar las profecías del libro de Daniel, tenemos que mencionar que muchos teólogos están de acuerdo al decir que el tiempo de los gentiles empezó con la destrucción de Jerusalén en manos de los babilonios, ¿verdad? Bajo el rey Nabucodonosor, que es de lo que habla Daniel capítulo 2, y la deportación del pueblo hacia su exilio. Ahí empieza el tiempo de los gentiles, de acuerdo a Daniel capítulo 1, versículo 1 al 7. No vamos a verlo, pero esa es la cita para que tú lo veas. Toma notas, Daniel capítulo 1, versículo 1 al 7. Ahora, Dios permitió que Babilonia destruyera a Israel porque el pueblo se rebeló en su contra. Dios les advirtió que si ellos rompían el pacto que habían hecho con él, una de las penas sería que ellos serían removidos de su tierra, de acuerdo a Deuteronomio 28, 49 al 68. Y tú puedes ver todas las maldiciones de Deuteronomio 28. Ahora, los gentiles permanecieron en control del pueblo de Israel por 600 años después del tiempo de Daniel, durante el tiempo de Jesús. Apocalipsis 11, versículo 2 nos dice que Israel seguirá bajo el control de los gentiles durante la gran tribulación. Ahí que nos está hablando que el tiempo de los gentiles empezó después de la caída de Jerusalén y termina ¿cuándo? Cuando Jesús regresa. Eso es impresionante. Ahora, lo mejor está por venir. Voltea con tu vecino y dile, lo mejor está por venir. La exactitud profética debe darte certidumbre. ¿Por qué estudiamos también la profecía? Porque al leer la profecía y mirar el cumplimiento, tiene que traerte o te trae certidumbre de que Dios está en control y de que lo mejor verdaderamente está por venir. Aquel que empezó la buena obra en ti la va a terminar. Así como ha cumplido y ha cristalizado su plan, su agenda profética, lo va a hacer con tu vida y con mi vida, porque tú y yo somos parte de esta agenda profética. Ahora, quiero enfocarte, quiero que nos enfoquemos. Somos gente que debido a que vivimos en un mundo material y fuimos criados, ¿verdad? Por nuestros padres, muchos de nosotros, ¿verdad? Alejados de Dios por mucho tiempo, estamos acostumbrados a vivir en lo natural. Aún hay muchos cristianos, ¿verdad? Que aunque han sido cristianos toda su vida, nunca han tenido una visión espiritual porque han vivido el cristianismo como una religión, una forma de obtener lo que ellos quieren, sin enterarse que hay un plan de Dios para sus vidas y que hay un plan de Dios que va más grande que el simple hecho de ser el genio de la lámpara que les cumple sus deseos cuando ellos quieren, cuando les sane a su gente o les dé un esposo, les dé una casa. ¿Sí me explico? Hay un plan más grande, pero hay mucha gente, muchos cristianos que han vivido ignorantemente, que han sido negligentes en el estudio de la palabra, que no se han enterado ni dónde viven, ni para qué viven, ni cuál fue el plan que Dios tiene para sus vidas. Por eso ha traído, ¿verdad? Ha traído gente que se siente que no ha logrado nada, se sienten fracasados, se sienten abrumados. ¿Por qué? Porque no han entendido. Claro, si tú y yo no entendemos para qué fuimos creados, no podemos encontrar plenitud al hacer aquello para lo cual hemos sido creados. Solamente es ahí.
Solamente es ahí. Y por eso necesito que nos enfoquemos, ¿verdad? No solamente en lo material, que nos enfoquemos en lo eterno. Especialmente durante este tiempo. Miren, la eternidad es tan grande. Nuestra vida, ¿verdad? Mortal es tan pequeñita comparada con lo eterno. Pero nos enfocamos más en lo pequeñito de nuestra mortandad, en lugar de enfocarnos en la eternidad. Por eso quiero enfocarte a través de esta serie de predicaciones a tener una visión, ¿verdad? Una perspectiva divina de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una perspectiva divina de las cosas, de lo que va a venir y lo hermoso que va a ser cuando venga, entonces tú vas a tener paz. Tú vas a decir, wow, esto que estoy viviendo, ¿a qué importa? Esto va a pasar, pero mi futuro es glorioso, mi futuro es grande, mi futuro es poderoso, mi futuro está seguro en Cristo Jesús, mi futuro está en sus manos. ¿Sí me explico? Cuando tú cambias tu visión de ser una visión material, ¿verdad? Y empiezas a mirar lo espiritual, empieza a venir una certeza, una certidumbre, una paz, un gozo. Puedes dormir, puedes caminar confiado, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está a tu lado. Él pelea tus batallas, Él es tu proveedor, Él es tu Dios, Él es. Pero tenemos que cambiar nuestra visión, y por eso he querido hablar acerca de ese tema de la profecía, para cambiar nuestra visión. Quiero enfocarte en lo eterno durante esta serie de predicaciones, porque si logras mirar lo eterno, tendrás certidumbre en el presente, sin importar qué esté pasando a tu alrededor. ¿Cuántos están viviendo en un tiempo en donde realmente dicen que creen en Dios, que aman a Dios, pero tienen tanto miedo? Y esto no tiene sentido. Realmente esta pandemia ha aflorado realmente cuál es tu fe. Porque dices, tengo fe, pero cuando vienen las situaciones dices, tengo miedo. Cuando dice que Dios, el perfecto amor de Dios, echa a huir el temor. Entonces, ¿por qué tienes miedo si tienes a Dios? Hay una incongruencia entre lo que dices que crees y en dónde pones tu fe. Porque estás dejando que las circunstancias determinen tu fe. Determinen lo que crees. Cuando lo que crees tiene que determinar cómo te sientes acerca de las cosas que están pasando. ¿Sí me explico? Eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. Cuando tú tienes una visión eterna, entonces puedes tener paz en el presente, a pesar de lo que suceda, a pesar de lo que venga. Eso es muy, muy importante. Ahora, Daniel, cuando les dije que el tiempo de los gentiles empezó ¿cuándo? Cuando se tomó Jerusalén. Ahora, Daniel, del libro que estamos leyendo hoy, Daniel era un jovencito cuando Nabucodonosor viene y conquista Jerusalén. Él era un jovencito cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén, y fue una de las personas que fue llevada, exiliada a Babilonia, ¿verdad? En Babilonia Daniel fue entrenado para convertirse en uno de los consejeros del rey. Cuando el rey tuvo un sueño que nadie podía interpretar, Dios le da la interpretación a Daniel para el rey. Ahora, vamos a hablar del sueño de Nabucodonosor, porque el sueño de Nabucodonosor nos habla de los imperios durante el tiempo de los gentiles. Nos habla de 4 imperios y los vamos a analizar. El sueño de Nabucodonosor y la visión de Daniel. Hoy quiero hablarte del sueño de Nabucodonosor. Vamos a estudiarlo. Vamos a ver qué dice la palabra profética y la agenda profética de Dios a través de este sueño. Y la semana que viene vamos a hablar acerca de la visión que Dios le da a Daniel. Y tiene que ver con el sueño. El sueño de Nabucodonosor en Daniel 2 es interpretado por Dios, o es revelado por Dios, la verdadera interpretación de Dios, ¿verdad? Lo que significaba, cómo es visto desde la perspectiva divina en Daniel capítulo 7, pero lo vamos a ver más adelante. Quiero que estudiemos el sueño de Nabucodonosor y la visión de Daniel para que veamos cómo la profecía bíblica se cumple perfectamente con todos los detalles. ¿Por qué quiero que entiendas y veas que la profecía bíblica se cumple con todos los detalles? Porque eso traerá certidumbre y te dará fe y te hará pararte firme en Dios y no en las circunstancias, a pesar de las circunstancias. Amén. Ahora,
Nabucodonosor tiene ese sueño y está perturbado, está sacado de onda, ha estado soñando con la misma cosa y soñando con la misma cosa, según Daniel capítulo 2, versículo 1 al 3, no lo vamos a ver, pero es lo que le estoy diciendo. Voy a ir rápido de esto porque quiero llegar a la interpretación, que es lo importante, ¿verdad? Está súper perturbado. El rey le llama a todos los magos, a los hechiceros, a los adivinos, a astrólogos, para que interpreten sus sueños. Le dicen, tráiganme a todos los sabios, tráiganme a toda la gente para que vengan y me digan ¿qué significa mi sueño? Pero hay un problema, Nabucodonosor no les quiere decir cuál es el sueño. Él dice, bueno, si yo les digo un sueño me van a querer dorar la píldora y me van a decir cualquier cosa. Dice, no, a ver, quiero que me interpretes el sueño. Yo creo que los magos y los hechiceros y los astrónomos y todos estos astrólogos y adivinos decían, bueno, pues dinos el sueño. Y dice, no, pues ustedes son los meros buenos, ¿no? Entonces díganme qué soñé. Imagínense, si tú crees que tienes un jefe duro en tu trabajo, imagínate este jefe. A ver, ¿qué soñé? Interprétame mi sueño. Pues dígame el sueño, patrón. Pues no, pues adivina qué soñé. Imagínate, es impresionante, me encantó esto, me daba risa cuando lo estaba estudiando. Ese es el problema. El problema, según Daniel 2, del 4 al 15, podemos ver que todos los astrólogos y adivinos estaban muertos, vueltos locos, ¿verdad? Porque Nabucodonosor quería la interpretación. ¿Y qué hace Nabucodonosor? Como no pudieron interpretarlo, ahí nos dice en el versículo 4 al 15 de Daniel 2, mandó a matar a todos. Y esto incluía a Daniel, y Daniel ni siquiera había estado en esa junta. Entonces Daniel les dice, ¿sabes qué? Espérenme tantito, denme tiempo. Y Daniel se va con sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, se van y oran a Dios y buscan a Dios, ¿verdad? Es impresionante, buscan a Dios, ¿verdad? Y Dios les da la interpretación del sueño. Dios le da la respuesta del sueño. Daniel le dice a Nabucodonosor que en el sueño él vio una estatua enorme de tamaño impresionante, según el versículo 31. Tenía una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el estómago, ¿verdad? Y los muslos de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Y después le dice, y no solamente vi eso, vi una roca que cayó, dice una roca que no fue cortada, ni tomada, ni lanzada por una mano humana, fue lanzada y le cayó a los pies de la estatua y se destrozaba todo. Y no solamente destrozaba eso, también destrozaba el oro, también destrozaba la plata y también destrozaba al bronce y el hierro y al barro, y destrozaba todas las cosas. Y esa piedra se convertía en una gran montaña, una gran montaña. Eso es impresionante. Ahora, vamos con la interpretación. Vean esto, es impresionante. Nabucodonosor era la cabeza de oro. Dice, ¿sabes qué? Nabucodonosor, versículo 37, dice, usted es la cabeza de oro. ¿Por qué? Porque tenía el poder sobre todas las naciones. Era un imperio tan poderoso que Nabucodonosor se creía Dios, se creía el rey de reyes. Él se creía el mero, ¿verdad? De hecho, por eso Dios lo juzga y lo hace caer como animal por su arrogancia. Así que no seamos arrogantes. Pero dice que Dios después lo levanta y lo perdona, ¿verdad? Y vuelve a estar bien Nabucodonosor, pero se tuvo que arrepentir. Pero en ese periodo anduvo como animal. Pero dice, Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, ¿verdad? Tienes todo el poder, tienes todo el poder en términos terrenales, según el versículo 37, ¿verdad? Y Dios le hace ver que su poder a través de este sueño, Dios le hace ver que su poder, ¿verdad?, no duraría para siempre, y que la decadencia de Babilonia estaba explicada en la estatua que había soñado. Vamos a leer ahora sí en el versículo 39 al 40 de Daniel capítulo 2. Dice, después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará la tierra, toda la tierra. Versículo 40, finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Esta profecía habla de 4 imperios. Di conmigo, 4 imperios, los 4 imperios más importantes durante el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Nuestro tiempo, nuestra época. Daniel, Dios se lo reveló a Daniel cuando Nabucodonosor pidió esta interpretación, ¿verdad? Dios se lo revela a Daniel. La descripción es pero tan exacta que los críticos dicen que Daniel debió haberlo escrito después de que todo esto
había sucedido. Pero ¿cómo iba a pasar eso si Daniel lo escribió en el siglo VI antes de Cristo, cientos de años antes del surgimiento del imperio greco-romano? O sea, no hay forma de que Daniel hubiera visto esto, pero los críticos, ¿verdad?, acérrimos en contra de la profecía bíblica dicen, no, es que él lo vio antes y por eso lo escribió después. No. Bueno, sí lo vio antes porque Dios se lo reveló, pero él no lo vivió personalmente, eso es a lo que me refiero. Es impresionante. Aún así la profecía es tan impactantemente exacta. Es exacta, es precisa. El pecho y los brazos de plata era el imperio medo-persa, ¿verdad? Los medos y los persas. Este fue el imperio que conquistó a Babilonia. Este imperio era el imperio ¿de qué? De plata, ¿verdad? El pecho y los brazos de plata era el imperio medo-persa. Este fue el imperio que conquistó a Babilonia décadas de años después. Este imperio conquistó a Babilonia cuando Daniel ya era viejo. Está impresionante porque yo me imagino que Daniel recibió esta palabra y Daniel se quedó esperando, y cuando Daniel vio, ¿verdad?, que venían el imperio medo-persa, ¿verdad?, en contra de Babilonia, yo creo que él dijo, sí, yo ya sabía esto, sí, yo ya sabía que iba a venir. Este es el reino, el imperio de plata. Cuando era Daniel viejo y seguía sirviendo en el imperio, ¿verdad?, de Babilonia, esto sucede. Ellos son derrocados por los medos persas. Lo puedes leer en Daniel capítulo 5, versículo 20 al 31. El tercer reino es el reino de bronce, el cual es Grecia. Alejandro el Grande destruyó el imperio medo-persa y gobernó el mundo. Daniel 2:39. Ahora el cuarto reino es el imperio romano. Conquistó a los griegos. Se convirtió en el imperio dominante más antiguo del mundo. Los romanos estaban gobernando cuando Jesús vino al mundo. Aunque eran muy fuertes, tenían una debilidad, la cual eventualmente destruiría el imperio. Vamos a leer el versículo 41, del versículo 41 al 43 de Daniel 2. Dice, ¿me van siguiendo? ¿Lo tenemos? ¿Verdad? La cabeza de oro era Babilonia, el pecho de plata y los brazos de plata era el imperio medo-persa, el tercer reino, el de bronce, era Grecia con Alejandro el Grande, y el cuarto reino era ¿quién? Roma, era Roma. Esos cuatro imperios en el tiempo de los gentiles, ¿verdad? En el tiempo de los gentiles. Ahorita vamos a seguir hablando de eso. Versículo 41, su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad de hierro y mitad de barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan, ven esto, pongan mucha atención, significan que este será un reino que dividido, aunque tendrá la fuerza de hierro, ¿verdad? Y como los dedos eran también mitad de hierro y mitad de barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. ¿Quién dijo? Vean esto. Dice el pueblo, no dice otras naciones, dice el pueblo. Está describiendo al imperio romano. Dice el pueblo va a estar conformado ¿de qué? De dos cosas, ¿verdad? Va a estar conformado de dos cosas, de hierro y de barro. Y estas cosas no se pueden mezclar. Dice, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse ¿qué? Unida. Esto es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el imperio romano no fue derribado, no fue conquistado por otro imperio como lo fue los medopersas o Babilonia o Grecia. No, el imperio romano se destruyó por sí mismo debido a su decadencia. ¿Debido a qué? Que era un pueblo conformado por gente que no podía mantenerse unida. Y esa desunión trajo su caída. Esta mezcla habla del problema que tuvo el imperio romano. Se los voy a explicar un poquito más. Una falla que no podía ser reparada. Dice, esto no tiene reparación. Esto no hay forma de arreglarlo. La profecía se cumplió cuando el imperio romano por fin cayó, pero no cayó por causa de conquista militar. Roma cayó por su decadencia, su inmoralidad, su lascivia por el lujo y la corrupción política. Eso fue lo que derrotó al imperio romano. Históricamente, si tú estudias el imperio romano, esas fueron las razones por las cuales el imperio romano cayó. Y eso fue lo que Dios le mostró, ¿verdad?, a Nabucodonosor en el sueño. He
le dio la interpretación, se lo reveló a Daniel y le dio la interpretación de lo que esto significaba cientos de años antes, y se cumple a la perfección. Ahora, después de estos reinos viene la revelación del reino de Dios, de una piedra, el reino de Dios. La revelación de estos 4 imperios ahora es precedida, ¿verdad? Bueno, más bien viene después por la revelación del otro reino, el reino de Dios. Versículo 44, versículo 45, viene después, no antes. En los días de estos reyes, el Dios del cielo, me encanta esto, vean, esto está impresionante. En los días de estos reyes, el Dios de ¿quién? ¿De dónde? El Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Y me encanta. El libro de Daniel menciona o se refiere acerca de Dios como el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque nos está dando una enseñanza, nos está diciendo, aun cuando hay todo este caos aquí en la tierra, aun cuando hay todas estas guerras entre imperios, aun cuando hay todas estas circunstancias, estos rumores de guerras, estas pandemias, estas enfermedades, estas hambrunas, aun cuando está pasando todo esto, hay un rey en el cielo, el cual trae control y el cual nada se le sale de sus manos. Es muy importante. Dice, en medio de todo esto, en medio de todos estos reinos, la destrucción, ¿verdad? La cabeza de oro, el reino de plata, el de bronce, el de hierro con barro. Dice, en medio de todo esto, el rey del cielo va a establecer un reino que jamás será excluido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre. ¿Y qué? Y hará pedazos a todos estos reinos. Versículo 45. Tal es el sentido, estoy en Daniel 2, versículo 45. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que, sin la intervención de nadie, que significa que Dios la envía, hizo añicos el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Este reino es el que vendrá, el milenio. El milenio, cuando Jesús regrese. ¿De qué reino está hablando? Esta piedra que viene y golpea estos imperios del tiempo de los gentiles, ¿verdad? Cuando esta roca venga y golpee, ahí es donde termina el tiempo de los gentiles. Empezó con la conquista de Jerusalén por los babilonios, por Nabucodonosor, ¿verdad? Empezó ahí, ¿y ahora qué? Termina cuando el reino, cuando esta roca viene y se establece como el rey. ¿Qué reino se está estableciendo? El milenio, el milenio. Ahora vean, pongan mucha atención. El imperio babilonio ya pasó. Sí, di conmigo, ya pasó. El imperio medo-persa ya pasó. Sí, ya pasó. El imperio griego ya pasó. Sí, ya pasó. El imperio romano ya pasó. Sí, ya pasó. Pero el imperio romano va a ser revivido, revitalizado para el cumplimiento de estos tiempos de los gentiles. Y va a ser revitalizado de una manera diferente. Y lo vamos a estudiar, lo vamos a ver. Es impresionante, es impresionante. Lo vamos a mencionar un poquito al final. Jesús es la roca cortada por nadie, significa mandada por Dios. Esta roca se convierte en una montaña. En la Biblia una montaña simboliza un reino. A su regreso Jesús va a destrozar todos los poderes terrenales. ¿Cuál es tu consuelo? ¿Cuál es tu consuelo, iglesia? ¿Cuál es tu consuelo? Que al final el reino de Dios se establece. Al final el plan, la agenda de Dios, que es el establecimiento de su reino, se cumple. El rechazo de Jerusalén del Mesías puso un time out, puso un tiempo, separó, detuvo el tiempo para el pueblo de Israel y desató el tiempo de los gentiles. Y en este tiempo los gentiles crecieron, se desarrollaron históricamente muchos imperios.
Pero ese tiempo va a venir al final, ¿cuando qué? Cuando Dios venga y establezca su reino. Y aquí, esta profecía que fue escrita en el siglo VI, la cual ya se ha confirmado, ya se ha escrito. Puedes ir a los libros de historia y ver la historia medo-persa, puedes ver a los babilonios, puedes ver los nombres de los reyes, puedes ir ahí y ver que ya se han cumplido. Ahora, por eso, debido a eso, ahora tengo la confianza de que este reino que aún no veo va a venir y puedo estar seguro de que sucederá. ¿Por qué? Porque yo ya vi en la palabra de Dios que se ha cumplido, que es fiel, que no tiene falla, que es constante, que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Por eso tengo que poner mis ojos en lo eterno, tengo que desarrollar una perspectiva divina, la cual me aleje de estar afanado con las cosas materiales y empiece a mirar la grandeza y lo glorioso que va a tener lo espiritual, y empiece a trabajar para este reino, en lugar de estar afanado trabajando por mi reino, el cual es pequeñito y el cual va a ser perecedero, el cual va a ser destrozado, porque cuando venga el Mesías, el Mesías ya vino, pero cuando venga Jesucristo, ¿verdad?, a establecer el reino, entonces ¿qué va a pasar? Él va a destruir todos los poderes humanos. Y el reinito que tú estás tratando de establecer va a ser destruido. Pero esa es mi paz, esa es nuestra paz. A su regreso Jesús va a destrozar los poderes terrenales y Él reinará sobre la tierra. Ahora la pregunta que todo mundo se hace, o nos hemos llegado a hacer: ¿está Estados Unidos dentro del plan profético? Nosotros vivimos Estados Unidos, ¿está dentro del plan profético? Ahora, Daniel solo menciona cuatro poderes mundiales, los cuales ya han pasado en su historia. Ya les dije de lo de Roma. Roma será revivido de una forma diferente en los últimos días. Eso ya quedó claro, ¿verdad? Ahora vean esto. Debido a que la profecía de Daniel solo menciona imperios antiguos y no hace mención alguna de ninguna nación en la época moderna, muchas personas se preguntan si los Estados Unidos estarán involucrados en la profecía bíblica. Dos respuestas. La primera es: Estados Unidos no será parte de la profecía bíblica debido a que antes de que vengan los últimos días, la nación pudiera perder influencia o haber dejado de existir, como ha pasado con muchas otras naciones en la historia. La segunda: Estados Unidos estará involucrado en el nuevamente revivido imperio romano de los últimos días. Este imperio romano va a tener la agenda que se le va a levantar en contra de Dios. ¿Ok? Dice, tal vez estará involucrado en este nuevo imperio romano de los últimos días. Estados Unidos, vean esto, está económicamente y socialmente y militarmente relacionado con Europa. Estamos muy relacionados. La nación está muy relacionada con Europa, las Naciones Unidas, ¿verdad? La Unión Europea, el tipo de comercio, el tipo militar, hay asociaciones, hay amistades, hay relaciones muy estrechas que por lo tanto puede hacer que Estados Unidos, aunque no sea mencionada verbalmente en la profecía, sea parte de esto. Cuando Roma se convierte en el centro comercial y religioso en los últimos días, cuando ellos se convierten en el centro comercial y religioso en los últimos días, Europa va a tener un papel primordial en la consumación de la profecía bíblica. Debido a esto, los Estados Unidos pueden tomar un lugar muy prominente en el cumplimiento de la profecía. Aun cuando no se ha mencionado, los Estados Unidos podrían ser parte, funcionando como una extensión del imperio romano a través de proveer ¿qué? Soporte tanto financiero como militar. Otra razón por la cual Daniel solo menciona 4 imperios es porque Daniel está hablando de aquellos imperios que tendrían control sobre la tierra de Israel. Acuérdense, la profecía bíblica en su tiempo, ¿verdad? Durante el tiempo de Israel, giraba a través de Israel. ¿Y de qué? De la tierra, porque la promesa donde empezó: serás una gran nación, tendrás un territorio y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es lo que está pasando.
Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando habla la profecía bíblica, lo que la profecía bíblica está diciendo, en ese tiempo, cuando Daniel está escribiendo, recordemos, está el tiempo de Israel, está hablando de ese tiempo, ¿verdad? Después viene, ¿verdad?, la conquista de Nabucodonosor sobre Israel. Ahí es donde empieza el tiempo de los gentiles. Pero antes, todo giraba alrededor de ¿qué? De Israel y de la tierra. Por eso es que creen que la mención de los imperios, de los 4 imperios que habla Daniel, están relacionados con las naciones que tomaron dominio sobre la tierra de Israel. Israel es el centro de la profecía y todo está relacionado con su tierra. Cada uno de los 4 imperios del sueño de Nabucodonosor llegaron a gobernar sobre Israel en el tiempo. Ahora, ¿qué es importante con esto? Dios le muestra, usa a Nabucodonosor. ¿Para qué? Usa a la nación de Babilonia para corregir a su pueblo. ¿Lo usa para qué? Para corregir su desobediencia, su rebelión. Lo usa para corregirlo, lo exilia, lo saca de su territorio. Y en ese tiempo Dios está trabajando con el pueblo de Israel, con su idolatría, con su rebelión, con su falta de obediencia a la ley. Dios está trabajando en él. Ahora, Dios después juzga a Babilonia. Y Dios juzga a Babilonia, ¿por qué? Porque tocó a su pueblo y lo juzga a través de ¿qué? De que fueron conquistados por ¿quiénes? Por los medo-persas. Y después juzga a los medo-persas. Pero durante todo ese tiempo, Babilonia tuvo control sobre Israel, sobre su territorio. Después los medo-persas vinieron, tuvieron control. Después vinieron los griegos, tuvieron control. Después vinieron los romanos y los romanos se autodestruyeron. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es la constante? ¿Cuál es la constante? Hay un gobierno de imperios durante el periodo de los gentiles, gobernando sobre la tierra de Israel, pero al mismo tiempo está avanzando el plan profético de Dios. Esto es lo más importante. Si tú no entiendes la profecía bíblica y no ves a Jesús a través de esto, revelado a través de la profecía bíblica, no estás entendiendo. Si todo lo que ves en esta historia de Nabucodonosor de Daniel 2, si todo lo que ves es, oh, qué mal le fue a Israel, los volvieron a conquistar, mira, les quitaron su tierra, mira, son esclavos, están exiliados, los gobiernan imperios que son paganos, no tienen amor a Dios. Si lo único que ves es eso, estás perdiendo el concepto y el significado del mensaje de la profecía. La profecía lo que te está diciendo es, Dios tiene un plan, Dios predijo, Dios dijo, Dios diseñó divinamente lo que iba a pasar. Dios aún levantó y permitió que esos imperios se levantaran. ¿Para qué? Para que entonces ellos pudieran avanzar el plan profético de Dios. ¿Qué tenemos que ver en este momento tú y yo? Lo que está pasando. Lo que está pasando hoy en día es un problema mundial, es un problema global. ¿Qué está avanzando el plan profético de Dios para tu vida y para mi vida? Y al final del día podemos descansar sabiendo que no importa qué poderes se levanten, Jesús va a establecer su reino y tú y yo estaremos ahí. Iglesia, empieza a mirar la palabra profética y empieza a ver a Jesús en ese futuro. Al final la palabra profética nos enfoca siempre ¿a quién? A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, al autor y al consumador de nuestra fe. Entiende algo, tu vida no es el capricho de alguien, no fue el producto del amor de tu papá o de tu mamá nada más. No solamente fue, o no fue simplemente un error de 2 adolescentes que se embarazaron y tuvieron que tener. No, tu vida no es un error. Tu vida tiene un propósito. Dios te hizo nacer en este tiempo de los gentiles para que entiendas en dónde estás ubicado y entiendas cuál es el llamado que Dios te ha dado. La iglesia, Israel fue puesta en una pausa. En el plan de redención de Dios para Israel lo puso en una pausa. Dijo, ok, ahora voy a usar a mi iglesia. Y lo que antes Israel había sido llamado a hacer, que era un real sacerdocio y una nación santa en ese tiempo, ¿verdad? Antes de que viniera la iglesia.
ahora yo les voy a dar el mismo llamado a mi iglesia, para que ellos sigan siendo ese real sacerdocio y esa nación santa, según 1 Pedro capítulo 2, versículo 8 y 9. O 2 Pedro, 2 Pedro 2, 8 y 9. Dice, yo voy a darle este mismo llamado a la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos se levanten en el tiempo de los gentiles, en el tiempo de todos estos rumores de guerra, en el tiempo de todos estos imperios, en el tiempo de todos estos poderes, en el tiempo de todos estos caos. Yo voy a levantar a mi iglesia para que mi iglesia sea un mensaje de esperanza que hable a la gente y le diga, ¿saben qué? Acuérdense de algo. Cuando estaba pasando todo este caos en el tiempo de Daniel, en el capítulo 2 con Nabucodonosor, cuando vio todos estos imperios siendo destruidos y siendo arrancados, ¿verdad? Cuando estaba pasando todo este abuso, toda esta dominación de los imperios sobre el pueblo de Israel, ¿qué está pasando? Dios está en el cielo, el Dios de los cielos establecerá su reino. ¿Cuál es nuestra labor en este tiempo de los gentiles? ¿Cuál es la labor? Decirle a Jesús, decirle a la gente, Jesús está en el trono. Él es el Rey, Él es el Señor, Él está contigo. Tenemos que enfocarnos, iglesia preciosa. Si tú estás escuchando por primera vez este mensaje y tú dices, bueno, es que yo sí creo en Dios. La Biblia dice claramente que tú tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, que tú tienes que tomar su vida. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tú tienes que venir delante de Jesús y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. El pueblo de Israel no pudo recibir el reino porque nunca hubo arrepentimiento. Tú no puedes recibir el reino de Dios si primero no te arrepientes, si primero no hay una sujeción a Dios, decir, Señor, perdóname, todo lo que he estado viviendo ha sido incorrecto. Yo he creído que he estado viviendo para ti, creía en ti, pero ya me doy cuenta que no sé nada de ti. Pero hoy vengo delante y me arrepiento, perdona mi pecado. De hecho, es una de las primeras cosas que hace Daniel cuando él recibe la revelación de la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Él le da gracias a Dios. Y él empieza a orar. Y de hecho, cuando ora es cuando Dios le da esa revelación de las 70 semanas. Que vamos a hablar más adelante. Que no te la pierdas. Pero fue esa respuesta. Y él oró de cierta forma porque quería obtener algo que él sabía. Pero si tú no sabes que la manera de venir delante de Dios es arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, reconocer que no tenemos derecho, que no podemos hacer nada para ganarnos esa salvación. Si tú no entiendes eso, nunca vas a poder disfrutar del reino. El pueblo de Israel fue puesto en pausa porque no entendió eso, no se quiso arrepentir, no quiso obedecer. Pero tú y yo que somos la iglesia, digámosle a la gente que no ha aceptado a Cristo en su corazón, ¿sabes qué? Está pasando este caos, sí, está loco, sí, la gente está atemorizada, la gente llora, la gente está enferma, la gente está muriendo, sí, pero hay un Dios que está en el cielo, el cual dijo, no importa qué tan grande sea el poder, yo voy a establecer mi reino sobre todos. Eso es lo que Dios nos llama a hacer.